Muy bien. Bueno, pues el tema ya se conoce, el tema del que vamos a tratar aquí tiene como título Santidad y Teología. Y hemos puesto un subtítulo que en cierto modo trata de entrar ya en la cuestión desde el principio. El subtítulo dice la relación entre la teología y la experiencia espiritual de los santos. Bien, voy a organizar este tema. Es un tema amplísimo. Corro gravemente el peligro de irme por multitud de ramas que están aquí presentes. Voy a atenerme en la medida de lo posible a las notas que tengo aquí delante de los ojos, justamente para no derivar en multitud de temas que aparecen y también para atenernos al tiempo del que disponemos. Está dividido el tema, lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero de ellos, en el que ya entro directamente, se trata de la presentación del tema, es decir, la cuestión planteada, la cuestión que se plantea. La relación entre santidad y teología, es decir, entre experiencia espiritual y reflexión teológica, siempre ha estado presente de una manera más o menos explícita o más o menos implícitamente, siempre ha estado presente en el desarrollo del pensamiento cristiano. En cuanto que son dos formas de situarse el sujeto creyente ante la doctrina revelada. En la época contemporánea, en este momento, podríamos decir, en la época nuestra, es habitual encontrarlo estudiado o al menos tomado en consideración, podríamos decir, por todos los grandes teólogos. Pienso que no hay ni uno solo de los teólogos importantes en este momento nuestro en que no haya entrado a reflexionar sobre esta temática, la conjunción entre santidad y teología. Podríamos decir nombres, no voy a detenerme mucho, la verdad, porque no vale la pena, no hay tiempo, pero en fin, podríamos decir pues, Congar, Torrell, Ratzinger, Karl Rahner, Baltasar y así sucesivamente, Nicolás, en fin. Tienen algún estudio dedicado a ese tema, o más de uno, o incluso buena parte de su teología está basada en esta relación mutua. Bien, estos teólogos y otros, lo que se han planteado es la relación entre contenido dogmático y contenido espiritual de los misterios revelados. Dicho de otro modo, entre la dimensión gnoseológica y la dimensión participativa de la vida y de la verdad que Dios nos comunica al revelarse. La teología ha ido abriéndose cada vez más a las dimensiones espirituales del dogma, y yo creo que por ahí van a seguir previsiblemente las cosas, seguirán por ese terreno, ¿verdad? Son etapas recorridas de las que es muy difícil olvidarse, ¿verdad? Vamos hacia adelante, no hacia detrás. Yo pienso que hoy se debe sostener, que ha pasado ya el tiempo de una separación artificial, una separación en el seno de la Iglesia entre la ciencia de Dios y la experiencia de Dios. Es decir, ha pasado el tiempo, me parece que debe decirse así, afirmarse rotundamente, además pienso que se afirma habitualmente por parte de la teología, ha pasado el tiempo de un fraccionamiento artificial entre teología y espiritualidad. O sea, ya no estamos en la época de una dogmática de otros tiempos, una dogmática ajena a la fe vivida. O sea, en la época de una teología teórica, cabría decir, o racionalista, centrada excesivamente en el análisis, en la sistematización racional de los misterios revelados. Y por tanto, en ese mismo sentido, ajena a la teología vivida de los santos.
como dice, por ejemplo, Juan Pablo II en un documento que citaré alguna otra vez, en el Nuevo Milenio in Neunte, él habla de la teología vivida de los santos, justamente poniendo de manifiesto la conjunción que debe darse entre pensamiento y espiritualidad. En este sentido, pienso que en la teología actual ya no hay lugar a la pregunta y sobre todo a la respuesta que con cierto humor, con buen humor, plantea un teólogo en Gisbert Gresake, un dogmático importante alemán. Él está hablando en el contexto plantea esa pregunta y la respuesta que da en el contexto al que me refería antes, de una teología excesivamente racionalista y en ese sentido superada. Su artículo, su trabajo al que me refiero, que es justamente la relación entre dogmática y espiritualidad, comienza con las siguientes palabras. Wer ist der größte Dogmatiker? ¿Quién es el mayor de los dogmáticos, el más grande de los dogmáticos? De los dogmáticos en este sentido, el dogmático racionalista, un poco vamos a decir de otro momento histórico. Y la respuesta que él da con humor dice, der Teufel, el demonio. Efectivamente, creo que está muy bien dicho. ¿En qué sentido? En el sentido que el demonio puede lucubrar y puede teorizar y puede convertirse en ese sentido en un buen, entre comillas, dogmático racionalista. Pero nunca podrá conocer la hondura del amor divino. En consecuencia, nunca podrá alcanzar una experiencia personal del amor de Dios. Hay algo en él que nunca podrá llegar a ser, él nunca podrá llegar a ser un espiritual, podríamos decir. Es decir, alguien que conoce las cosas de Dios en el Espíritu de Dios, con mayúscula, en el Espíritu Santo. Porque solo en el Espíritu Santo se pueden llegar a conocer las profundidades de los misterios divinos, como el propio San Pablo escribe en Corintios. Bien, volviendo a nuestro tema, por tanto, la cuestión aquí planteada es esta. ¿Se puede hablar teológicamente de Dios o de Cristo o del mundo creado o de la Iglesia o de la persona humana, etcétera? ¿Se puede hablar de estos argumentos sin que en ese discurso teológico esté activamente presente la propia experiencia espiritual? Este es el tema. En ese sentido, ¿puede la teología considerar la experiencia espiritual, las enseñanzas de los grandes maestros en que se apoyan esas experiencias espirituales? Es decir, en las enseñanzas que transmiten los grandes maestros espirituales con su vida, con su pensamiento, con sus escritos, pero también inseparablemente con la propia vida. ¿Puede la teología, como digo, considerar la experiencia espiritual como fuente de inspiración válida para profundizar en los misterios de la fe? Es legítimo presentar la santidad, o sea, la doctrina hecha vida de los grandes maestros espirituales, presentarla como auténtico lugar teológico. De esto es de lo que aquí vamos a tratar. Incluso como un corolario inseparable de lo anterior, aunque no sé si llegaremos aquí, posiblemente no, pero en fin, pero como algo ligado a lo que acabo de decir, fijando la atención especialmente en aquellos santos que han aportado una amplia enseñanza, una profunda enseñanza. Es posible, me pregunto, es posible, como en el caso de los grandes pensadores en el pensamiento filosófico, por ejemplo, es posible en el caso de estos pensadores o estos maestros de espiritualidad reconducir sus perspectivas amplias a pocos elementos, pero decisivos elementos estructurales que desempeñen en esa enseñanza espiritual un papel análogo al de los principios fundamentales en una determinada ciencia.
Esta es la cuestión que aquí tenemos planteada, ¿no? Vamos adelante con un segundo capítulo, un segundo momento que tiene por título Mutua referencia entre teología y santidad en la Iglesia, y cabría decir in spiritu, en el Espíritu Santo. Mutua referencia. Por tanto, es una formulación ahora un poco amplia, no, aquí sí que no cabe entrar en muchos detalles, para luego ir más a la pregunta que nos hemos hecho y tratar de dar una respuesta. Mutua referencia entre teología y santidad. El fenómeno de la santidad cristiana, es decir, el testimonio vivo de los santos como espejo en que se refleja Cristo, ha incidido siempre con fuerza en el desarrollo histórico de la Iglesia y dentro de ella más directamente en el desbordante despliegue de la espiritualidad y de la pastoral, así como también, aunque quizá en menor medida, en el terreno de la teología. Sin embargo, como ya he dicho y repito, y voy a moverme en este terreno, sin embargo, son ramas de un mismo árbol todos estos saberes. Es decir, santidad y teología están enlazadas entre sí por vínculos objetivos y consistentes, permanentemente fundados ¿en qué? En la activa presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. El Concilio Vaticano II, que trata en diversos lugares de esta cuestión, dice, por ejemplo, así, en un pasaje de Lumen Gentium, dice: el Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. Con diversos dones jerárquicos y carismáticos, dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia, a la que guía hacia toda verdad, y la unifica en la comunión y en el ministerio. Es decir, al calor de la íntima actividad del Espíritu Santo, se desarrolla este mutuo influjo entre santidad y teología, unidas esencialmente a su vez ambas al ministerio jerárquico. Así lo expresa también el Concilio Vaticano II en otro texto, en este caso es creo que es también de Lumen Gentium. Tendría que mirar aquí en estas notas, pero no quiero detenerme en las notas, se nos da el tiempo. Dice así el concilio: la Iglesia, en su doctrina, en su vida, en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la existencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, la teología, que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, la espiritualidad, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, el magisterio. La influencia de los santos ha sido determinante en cada época de la historia, tanto en lo que se refiere a la acogida y a la interiorización de la doctrina de fe por parte de los fieles, como también en el desarrollo histórico de la tradición viva de la Iglesia. Tradición viva de la Iglesia en la que se conjuga la perennidad de la verdad revelada con su interpretación actualizada en cada momento bajo la guía del Espíritu Santo. Esto lo ha expresado muy bien, a mi entender, la Comisión Teológica Internacional en un documento que trata justamente de estas cuestiones. Concretamente, el documento se titula, si lo encuentro aquí rápidamente, en la nota, se titula La interpretación de los dogmas, justamente. En ese documento dice la Comisión Teológica Internacional, hablando de la interpretación del dogma, por tanto, dentro de la tradición, dice: esa interpretación progresiva
no es un proceso puramente intelectual, ni solo un proceso existencial o sociológico. Tampoco consiste solo en la definición más exacta de los conceptos concretos, en consecuencias lógicas, en meros cambios de formulaciones, en nuevas formulaciones. Está sugerida, sostenida y dirigida por la actuación del Espíritu Santo en la Iglesia y en los corazones de los cristianos concretos. Tiene lugar a la luz de la fe. Está impulsada por los carismas y por el testimonio de los santos que el Espíritu de Dios otorga a la Iglesia en un tiempo determinado. Es una posición teológica habitual en el momento en el que estamos. Teología y espiritualidad son dos formas de adentrarse en ese caudal de conocimiento y de amor que ofrecen los misterios revelados. Como tales, por tanto, están llamadas, tanto la teología como la espiritualidad, no solo a complementarse entre ellas, sino más bien, creo yo, que hay que decir, a entretejerse, manteniendo cada una, como es lógico, su propio dinamismo y sus propios recursos. El del razonamiento en el caso de la teología, en el de la experiencia, vivencia, en el caso de la espiritualidad. Así creo yo que ha quedado, mirando ahora hacia atrás en la historia, porque pienso que esto ha quedado plasmado en la historia, en algunos momentos particularmente significativos de la historia del pensamiento y de la espiritualidad cristiana. Digo, así ha quedado ejemplarmente plasmado en la historia del primer milenio cristiano y en los primeros pasos del segundo milenio hasta el siglo XIV. Más en concreto, me detengo brevísimamente, porque ya veis, son temas de una amplitud enorme. Más en concreto, si la intencionalidad teológica de los escritores del periodo patrístico era más bien apologética, en los autores sucesivos, en la preescolástica y en la gran escolástica, como he dicho, hasta el siglo XIV, se debe hablar sobre todo de preocupaciones espirituales. Estos autores de los siglos X, XI, XII, XIII, XIV, estos grandes autores, teólogos, quieren comprender mejor la piedad cristiana, la vía de la contemplación, la vía de la vida interior, recorren con profundidad teológica el camino de la experiencia espiritual, el camino de la experiencia de fe, de la vida sobrenatural. Las doctrinas teológicas tienen en estos autores, como diríamos, un postulado, siempre un postulado espiritual existencial. Hay siempre, sobre la base del realismo de la fe, hay siempre un cierto entendimiento entre fenomenología de la santificación personal y ontología racional. Especulación intelectual y meditación pueden caminar juntas, sin problemas. Más aún, en un cierto sentido, en estos autores, noética y afectividad, o sea, vida espiritual y vida intelectual, son inseparables. La fe sobrenatural, la fides quaerens intellectum, la fe sobrenatural es entendida como fuente de conocimiento y fuente de intelección y alcanza la verdad superando los simbolismos. Por tanto, detrás de las argumentaciones racionales se puede encontrar la huella de la experiencia espiritual. Pues bien, yo creo que esto mismo que podemos ver, como digo, en esos momentos históricos importantísimos para nosotros, porque de ahí venimos, eso mismo viene siendo postulado de nuevo tras un amplio espacio, un amplio paréntesis también de siglos, está siendo postulado de nuevo por el magisterio y por la teología de finales del segundo milenio y de comienzos del tercer milenio. Como una exigencia, incluso en este momento, también como una exigencia ineludible, urgida ahora además por otros argumentos, como es la necesidad de hacer llegar más eficazmente el anuncio del Evangelio a la sociedad.
El concilio, como ya he dicho, trata de esta cuestión en diversos momentos, diversos pasajes, poniendo de manifiesto el significativo papel de la experiencia espiritual en la comprensión de la verdad revelada. Son pasajes en los que se pone de manifiesto esto, la relación entre progreso en el conocimiento de la verdad y vida espiritual o acceso por la vía espiritual a esa verdad revelada. Y aunque hay que afirmar, como es lógico, hay que afirmar, y afirmo rotundamente, que la experiencia espiritual no conduce de por sí a nuevos conocimientos objetivos de la verdad, sin embargo, sí cabe afirmar que mediante esa experiencia de los santos, la inteligencia del creyente, como fruto del amor ejercitado en la contemplación, penetra más profundamente en la verdad contemplada. Un teólogo conocido, un teólogo del siglo pasado, evidentemente, Marie-Dominique Cheny, postulaba, es una postura característica de Cheny y de otros, no solo de él, que los sistemas teológicos son también expresión, en cierta medida, de una espiritualidad que les confiere su interés, les confiere su grandeza. La concepción que tiene Cheny de la historia de la teología le lleva a afirmar que los diversos modelos de pensamiento teológico han sido generados en el seno de diversas formas de espiritualidad. Por esa razón, según él, en el sistema teológico de un autor se penetra no solo a través de la coherencia lógica, de las construcciones o a través de la plausibilidad de las conclusiones, sino también gracias al conocimiento de las intuiciones fundamentales que están en la base de su vida espiritual, con el margen de inteligibilidad que contiene, ¿verdad?, esta experiencia, esta vida espiritual. Por ejemplo, dice Cheny, y repito que también otros, la primera diferencia, por ejemplo, entre Buenaventura y Tomás tiene su origen en las diversas experiencias y tradiciones espirituales de las que proceden Francisco de Asís o Domingo Guzmán. Por ejemplo, me detengo también brevísimamente. Por ejemplo, de San Buenaventura, se ha escrito que su teología procede, por decirlo así, como de tres manantiales, tres grandes manantiales que confluyen en su pensamiento teológico, que son, primero, la Sagrada Escritura, y sobre todo dentro de la Sagrada Escritura, la pasión de Cristo. Segundo, San Agustín. San Agustín, que le presta el marco de pensamiento y que le deja, por así decir, sus ideas capitales. Tercer lugar, San Francisco de Asís, que le sirve de ejemplo permanente y que ha dejado en esa doctrina de Buenaventura la huella del estilo inconfundible de Francisco de Asís. Y en relación con este último tercer manantial, Francisco, se ha escrito, que todo indica que la formación universitaria teológica de Buenaventura fue al mismo tiempo su formación franciscana, y que esta formación franciscana le llevó a unir el saber sobre Dios al amor de Dios, sin el cual toda ciencia parece vana. Hay pocos, escribe un gran conocedor de Buenaventura, Boucherol, dice, hay pocos ejemplos de doctores que hayan sabido traducir en síntesis teológica y de una forma tan integral el ideal religioso que había motivado su vocación. Siempre como en el orden de los fundamentos, de los principios de los que se parte, de la vivencia espiritual, a partir de la cual luego se sigue pensando, aunque las conclusiones teológicas a lo mejor no tienen nada que ver con el punto de partida que ahora estamos hablando del influjo de la santidad y de la espiritualidad en la teología, no tanto en esta o en aquella conclusión, cuanto en el procedimiento, en el modo de hacer, ¿verdad?, en el modo de penetrar racionalmente en los misterios revelados, partiendo de lo que hay dentro de mí, en esa referencia a los misterios revelados. De Tomás de Aquino, lo mismo que he dicho de Buenaventura, de Tomás de Aquino, también se subraya, como todos ustedes saben, la vida de oración de Tomás de Aquino. Sí, es un punto puesto de manifiesto, ¿verdad?, por sus estudiosos,
la vida de oración de Tomás, la piedad eucarística de Tomás de Aquino es de todos conocido. De tal manera que la vida teológica de Tomás se presenta como un perfecto reflejo del lema elegido por Santo Domingo para sus frailes. Santo Domingo, gran estudioso a su vez de la teología, ¿verdad? Y gran predicador. Este lema elegido por Domingo Guzmán, que dice, como conocemos, contemplari et contemplata alis adere. Ese es el lema. Eso está detrás de Tomás de Aquino, indudablemente. Yo recuerdo, al margen, no tengo mucho tiempo y no quiero detenerme mucho, pero me está viniendo a la cabeza y lo digo. Yo tengo un amigo que es un grandísimo conocedor de Tomás de Aquino, de los pocos verdaderamente grandes, que se pueden contar con los dedos de una mano. Me refiero a Robert Villaux. Yo estaba un día paseando por Roma, un sábado por la mañana, dando un paseíto por Roma, ¿verdad? Por el Corso Vittorio Emanuele hacia el Vaticano, íbamos caminando, hablando, sin más, paseando. Y entonces íbamos de su trabajo, del mío, íbamos hablando tal. Acabó la conversación en Tomás de Aquino y fuimos como entrando, el más gran conocedor en lo profundo de Tomás, no solo como pensador, sino como persona cristiana. Y en un momento determinado yo le pregunté, así sin más, oye, Robert, ¿tú qué piensas que era para Tomás lo más determinante de su vida como cristiano? Por supuesto, preguntándome a mí como pensador. Inmediatamente me contestó, sin dudarlo un segundo, cosa que a mí me sorprendió, la verdad. Me dejó un poco sorprendido. Esa rapidez se ve que lo tenía pensado. Y me dijo rápidamente, su deseo de contemplar cara a Jesucristo. Eso era lo que tenía Tomás grabado en su alma. El deseo de conocer. Luego uno lo ve, lo entiende, efectivamente, ¿verdad? Todos recordarán ustedes el Adoro te devote, ¿no? Cuando al final dice Tomás, oro fiat illo transitio te revelata cernes face visus in beatus tue glorie. Quiero verte cara a cara. Bueno, se puede mantener, en efecto, me parece que en la génesis de un pensamiento teológico como tal, la génesis tiene siempre lugar no solo en el interior de la inteligencia, sino también incluso más hondamente dentro de la fisonomía espiritual del teólogo. La reflexión teológica sobre la fe acontece siempre en el interior de la experiencia personal cristiana y su desarrollo, por lo tanto, nunca es completamente separable de tal origen. Se ha dicho, y con razón lo estoy diciendo, que ningún gran teólogo ha recibido directamente de la dogmática el dinamismo de su propio pensamiento teológico, sino que su raíz ha sido ante todo la santidad recibida y vivida en el seno de la espiritualidad a la que pertenecía. Si en un pensamiento cristiano hay verdadera teología, así me parece, en ella se refleja o se explicita de algún modo la experiencia de Dios que el teólogo posee en Cristo y en la Iglesia. La reflexión intelectual sobre la fe, en este sentido, es deudora de la mediación espiritual, a través de la cual los misterios de fe son internamente poseídos y vividos. Si bien ese influjo ha de ser comprendido, como he dicho hace un momento, ha de ser comprendido ese influjo en términos de fundamento, de inspiración personal y, en cierta manera, al margen de las concretas posturas teológico-científicas que un autor pueda legítimamente sostener en ese ámbito. Para el teólogo, Cristo no es solo el centro de la revelación de la verdad, es la verdad misma y es la verdad amada. Es decir, fe y caridad son dos momentos interiores de nuestro conocimiento de Dios ordenados a permanecer unidos. Si la fe pone el fundamento a la caridad vivifica y actualiza la fe. El amor hace conocer de una manera nueva. Esto está muy estudiado, muy tratado por los medievales, de los medios en adelante. Por ejemplo, uno de ellos, Guillaume de Saint-Thierry, ¿verdad? En una frase muy conocida de él, dice, como ustedes recordarán, amor ipse intellectus est. El amor es ya entendimiento. Efectivamente. La teología pide ser hecha en un contexto de fe y de oración.
no está dispensada del rigor del pensamiento, no está dispensada del rigor del pensamiento, pero diciéndolo con una frase ya que es habitual de Baltasar, debe ser una teología postrada de rodillas, no una simple teología de gabinete. Y en esto es en lo que está la teología contemporánea cada vez más, cada vez más. Es evidente que aquí hay un desarrollo claro del pensamiento teológico y seguiremos por ese camino. Entro al siguiente apartado, los santos como acontecimiento teológico. Aquí voy a seguir fundamentalmente, no solo, pero en fin, principalmente algunas cosas de Baltasar, que el que más ha tratado esto, a mi entender, y con el que coincido bastante en algunas de las cosas que dice, pero también en algunos otros autores. Bien, aunque todo cristiano, por el hecho de serlo, por estar bautizado, está llamado a la santidad, como dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Una llamada universal a la santidad dentro de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado llamadas a la santidad especialmente representativas, las de los grandes santos, acompañadas de misiones extraordinarias dentro de la Iglesia, dotadas de una gran capacidad de influjo en la sociedad cristiana y derivadamente en la humanidad. Aunque no fueran personalmente teólogos o eruditos, la existencia de estos hombres y mujeres santos que el Señor, por así decir, regala directamente a la Iglesia para estimular, para influir en todo el pueblo cristiano, constituye un fenómeno teológico. Puede ser denominado, esto es de Baltasar, puede ser denominada una existencia teológica. Es decir, una existencia personal que contiene una doctrina viva, una doctrina dada por el Espíritu Santo y por tanto digna de la máxima atención por parte de la Iglesia. Una doctrina adecuada a los tiempos, por tanto fecunda, que no se puede dejar pasar en silencio porque está dirigida a todos en la Iglesia. En el ámbito de la llamada, de la vocación a la santidad, no solo hay una gran variedad de matices personales, como es lógico, sino que hay también como una cierta diferencia de formato, si se puede hablar así. Estoy hablando en términos generales. No se puede establecer un corte preciso, ¿verdad?, en las cosas, pero en fin, una cierta diferencia sí. Hay una vocación a la santidad, vamos a decir, habitual, realizada normalmente por el cristiano dentro de la Iglesia, y hay una vocación a la santidad, como decía antes, particular, diferenciada, con la que Dios, para el bien de la Iglesia y de la comunidad cristiana, eleva a una determinada persona como ejemplo especial de santidad. Una santidad, por así decir, representativa, señalada, como sucede, por ejemplo, con los grandes fundadores, cuya vocación, misión, es un puro don de Dios a la Iglesia que el llamado debe hacer propio, como es lógico. Dicho de otro modo, en el seno del cuerpo de Cristo hay misiones y caminos de santidad que tienden, por así decir, de la cabeza, es decir, de Dios, hacia el cuerpo. Y otras vocaciones a la santidad que van como desde el cuerpo a la cabeza, por decirlo así. Estoy hablando en términos amplios, ¿verdad? Hay misiones y caminos de santidad que descienden sobre la Iglesia como relámpagos que hacen conocer una voluntad de Dios única e irrepetible. Y hay también otras vocaciones que crecen crecen en el seno de la Iglesia. Las primeras vienen de Dios y se desarrollan en la Iglesia, que si quiere obedecer al Espíritu Santo debe acogerlas e inserirlas en su concreta plenitud, en su propia santidad. Las otras, las segundas, nacen, como digo, de la Iglesia, son como flores que han nacido ahí en la Iglesia, que la Iglesia ofrece, la Iglesia ha hecho desplegarse dentro de ella y que presenta a Dios como primicias propias. En el primer grupo, la santidad, del primer grupo, ¿verdad?, estas personas singulares, estos santos particulares, son como piedras miliares, son signos distintivos, esquemas explicativos del Evangelio. Para hoy, quizá para los siglos futuros, son irrefutables, son indivisibles, comunican lo que el Espíritu Divino quiere manifestar en cada tiempo. Para la Iglesia es muy importante acoger a esos santos
que Dios claramente, sin sombra de dudas, le envía a hacer propio ese mensaje. Estos santos que el Señor da directamente a la Iglesia estimulan, reavivan a todo el pueblo cristiano, ven ellos, el pueblo cristiano, la esencia de la santidad y también una singular conformidad con las necesidades de la Iglesia y de cada uno en particular. Por ese motivo, estos santos influyen en la investigación de los teólogos y de todos los que profundizan los fenómenos de la santidad. El pueblo cristiano ve instintivamente en ellos que son como grandes regalos que Dios le otorga, son como luminarias puestas en medio de la Iglesia. Es decir, para el pueblo cristiano representan una forma nueva de imitación de Cristo, sugerida por el Espíritu Santo. Es la ilustración, la ejemplificación del Evangelio para nuestros días, podríamos decir, en cada momento histórico. Para el teólogo, en cambio, son más bien una nueva explicación de la revelación, un enriquecimiento de la doctrina, una profundización en verdades que quizá estaban dejadas al margen hasta ese momento. Aunque, como ya he dicho, un santo de esas características no fuera un teólogo, aunque no sean teólogos, su existencia en cuanto tal es un fenómeno teológico que contiene una doctrina viva, una doctrina dada por el Espíritu Santo y dirigida a toda la Iglesia y por tanto digna de particular atención. Los santos representan la parte dinámica y esencial de la revelación de Cristo fijada en la Sagrada Escritura. Son evangelio viviente, los santos son evangelio viviente, encarnación auténtica del mensaje revelado. Esos santos, dice la Nueva Millennium de la que antes me refería, dice, nos ofrecen indicaciones preciosas que permiten acoger más fácilmente la intuición de la fe. Y esto gracias a las luces particulares que algunos de ellos han recibido del Espíritu Santo. En ese sentido, su influjo puede alcanzar también la investigación y la reflexión de los teólogos. De ahí, por tanto, la necesidad, como estoy diciendo, de una relación estrecha entre teología y santidad. ¿Relación estrecha en qué sentido? ¿En qué sentido? El teólogo, escrutando con humildad y con los recursos de su razón iluminada por la fe, las profundidades de la verdad revelada, el teólogo se adentra en la contemplación de los misterios de Dios. Alcanza una verdadera sabiduría, una sabiduría teológica. Verdadera sabiduría. Pero aunque sea verdadera sabiduría, no es, sin embargo, la más alta sabiduría, pues está por encima de ella, está esa otra que podemos denominar sabiduría mística. Es decir, la que procede del Espíritu Santo, que nace a modo de impresión en el alma, impresión sobrenatural, inclinación amorosa. En este sentido, Tomás de Aquino, en este sentido, habla de lo que él llama el instinctus spiritus sancti. Necesario, dice Tomás, in is in quibus non sufficit instinctus rationis. Esa es la sabiduría de los santos, firmemente arraigada en la caridad. Y aunque, como decía y digo, la sabiduría mística no sustituye en modo alguno la sabiduría teológica, sí facilita al entendimiento un sentido vivo de la trascendencia de los misterios y como un cierto estímulo anticipador que orienta activamente el espíritu hacia su objeto. Un aforismo medieval también muy repetido dice: ubi amor, ibi oculus. Ubi amor, ibi oculus. Bien, podría detenerme más en esto, salto aspectos, porque si no, no me da tiempo a acabar y quiero terminar todo, sobre todo el cuarto apartado. A la vista de estos presupuestos que estoy diciendo, se puede concluir que los grandes santos, hombres y mujeres que Dios regala de tiempo en tiempo a la Iglesia, poniéndolos como luminarias, decía, en medio de ella, constituyen también para la teología una nueva explicación de la revelación, un enriquecimiento de la doctrina, una profundización en verdades que quizá hayan sido menos consideradas hasta entonces. En ese sentido, como digo, aunque no hayan sido teólogos, su persona, su existencia, su enseñanza, admite ser consideradas como evangelio vivo, capaz de innovar, vigorizar aspectos no solo de la vida, sino también del pensamiento cristiano. Piensen ustedes, por ejemplo,
en grandes doctores de la Iglesia que no son teólogos. Por ejemplo, las últimas grandes doctoras de la Iglesia, Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Teresita del Niño Jesús, que no son teólogos y sin embargo han sido hechas doctores de la Iglesia porque en su insignis vitae santitas y a la Ecclesia Declaratio, esas dos cosas están unidas inseparablemente a la eminence doctrina de esas personas. Una enseñanza, un patrimonio espiritual de una importancia enorme que ha tenido influjo indudablemente en la teología. Teresita de Jesús ha influido en todos los grandes teólogos contemporáneos. Todos han escrito sobre ella, por no decir también el magisterio contemporáneo. Último apartado, los santos como lugar teológico. Siendo los santos, como estoy diciendo, su persona, su existencia, su enseñanza, un acontecimiento teológico, cabe sostener, yendo más al fondo, que en algunos casos deben ser también considerados genuino lugar teológico, al menos en cuanto que por su disponibilidad a la acción del Espíritu Santo son singulares depositarios de la tradición y en ese sentido custodios de la transmisión de la verdad. La respuesta ha de ser afirmativa, por lo menos mi respuesta es afirmativa, y no solo mía, como voy a decir a continuación, citando a otros. La respuesta es afirmativa. Por ejemplo, como dice, por ejemplo, Karl Rahner, en su libro Lo dinámico en la Iglesia, dice él, él está hablando fundamentalmente en este pasaje al que me voy a referir y en otros, se está refiriendo esencialmente a su fuente fundamental de autoridad, como él dice, no como digo yo, sino como dice él, que son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y Tomás de Aquino. Dice Rahner en ese libro, Lo dinámico en la Iglesia, dice, existe una literatura espiritual que es más sabia y profunda que la teología de las escuelas. Una literatura donde la fe de la Iglesia se expresa de forma más original que en los tratados teológicos. Esta literatura espiritual no es una simple aplicación desleída de la teología clásica a la vida espiritual, sino la formulación de unas experiencias cristianas profundamente espirituales y místicas que unos hombres y mujeres han tenido a la luz del Espíritu. Esta literatura espiritual, a la que, por ejemplo, como estoy diciendo, pertenecen los ejercicios ignacianos, constituye un lugar privilegiado para la reflexión teológica. Es un lugar teológico que, en comunión con los lugares teológicos tradicionales de la teología, la Biblia, la tradición, el magisterio, etc., complementa la comprensión del misterio de la fe cristiana. Es un lugar hermenéutico que nos hace comprender mejor el Evangelio. Voy a hacer un brevísimo excursus en este punto. Esto está muy tratado, muy estudiado. Me voy a referir a unos cursos muy concretos. Estoy hablando de Karl Rahner, voy a hablar también de él y de Baltasar, y en este punto concreto de lo que supone para ellos el influjo que han tenido en su vida, no solo espiritual de cristianos o de sacerdotes, y en un caso de jesuita y otro de orígenes jesuitas como Baltasar, sino en su pensamiento, como punto de partida, la doctrina de Ignacio. Ambos son hijos espirituales, indudablemente, y han aprendido a leer, podríamos decir, su personal experiencia de Dios en Ignacio, y desde ahí han ayudado también a otros a discernir su propia experiencia de Dios. Es muy significativo en este sentido, me parece, una afirmación que hace Baltasar en su reflexión, hablando de este tema que estoy hablando, dice Baltasar, hablando justamente ha escrito mucho sobre esto, sobre la relación teología-santidad. Pues hablando de eso, dice Baltasar, es necesario hacer de la actitud fundamental de los ejercicios el principio de una dogmática, que es lo que la ha hecho. ¿Cómo está esto presente en ambos? Eso sería muy largo de expresar, solo lo puedo decir en líneas muy generales y al que le interese podemos hablar más despacio, sobre todo que lo estudie cada uno. Está muy desarrollado en estos autores, precisamente. Para Rahner, diríamos, el influjo de Ignacio está más bien en la centralidad de la experiencia inmediata de Dios, que el hombre no puede exigir, no puede provocar, sino que le viene dada. La autocomunicación de Dios, que le viene dada, que se presenta de manera absoluta e indubitable. Es decir, Dios se ha autocomunicado en la creación, en la historia, como palabra encarnada, en el Logos,
pero también en el corazón de los hombres a través de la gracia, etc. Bien, pues ese es el impacto de Dios que se me da a conocer, ¿verdad? Y así, por ejemplo, Rahner dirá entiende que esa experiencia de autocomunicación de Dios la encuentra él, ahí está, dice él, la clave de interpretación de los ejercicios espirituales de Ignacio. Es ahí donde se comprende la fundamental relación entre creador y criatura. Y eso está, dice él, en la primera semana de los ejercicios, allí donde Ignacio Loyola habla de lo que él llama principio y fundamento, o lo que llama contemplación para alcanzar amor. Ahí es donde está esto que para Rahner es lo fundamental de los ejercicios espirituales de Ignacio, y por lo tanto su punto de partida de su pensamiento. Para Baltasar es otra cosa. Para Baltasar el centro lo constituye la segunda semana, no la primera semana, la segunda semana. Y en concreto dice en la segunda semana, donde se tiene que producir, diríamos, la elección del ejercitante para la misión dada por Dios, bajo el ejemplo de los misterios de la vida de Cristo. Y también en la tercera semana, donde la misión adquiere forma fundamental en la obediencia del Hijo al Padre, culminada en la pasión. Por lo tanto, como ven, digo, lo he puesto como ejemplo, ambos captan y razonan de manera distinta el núcleo de la espiritualidad ignaciana y de su propia reflexión cristiana. Experiencia inmediata de Dios en el caso de Rahner, obediencia radical en el caso de Baltasar. Y así se podrían poner otros ejemplos. Lo estoy diciendo como lugar teológico en general, no solo de Ignacio de Loyola, sino de todo santo que tiene una producción espiritual importante, ¿verdad? Según Baltasar, pocas cosas pueden fecundar y rejuvenecer la teología y con ella toda la vida cristiana como una transfusión, dice él, de sangre procedente de la hagiografía, siempre que ésta se desarrolle en clave teológica y que la esencia de la santidad se entienda de una manera verdaderamente evangélica, como misión dada por Dios, etc., no solo en el sentido estético, sino teológico. Pienso yo que en esta misma línea, una expresiva imagen que utilizaba mucho San José María Escrivá, que utilizaba él para resaltar el impacto apostólico de la vocación del cristiano, de la vocación cristiana en la sociedad, una frase suya que dice ser como una inyección intravenosa puesta en el torrente circulatorio de la sociedad, es la misma idea desde otra perspectiva. Digo que esta frase admitiría ser aplicada también a sus enseñanzas, a las enseñanzas de San José María y a las de otros santos. Es decir, comprendidas y asimiladas en conexión con la misión que Dios les ha encomendado y meditadas en clave no solo espiritual, sino también teológica, esas enseñanzas constituyen una verdadera transfusión de vitalidad cristiana, útil también para una renovación adecuada de los conceptos teológicos. Lo más importante, estoy acabando ya. Mucho tiempo para el diálogo, la verdad es que no va a quedar, pero si alguien quiere dialogar, podemos dialogar a lo largo del año que estamos comenzando, porque no va a quedar mucho tiempo, pero estoy ya acabando. Lo más importante de los grandes santos es su misión, el nuevo carisma dado por el Espíritu Santo a la Iglesia a través de ellos. Lo que brilla en los grandes santos no es tanto su persona, sino también y tanto más la misión que les ha sido encomendada y la obediencia decidida con la que se pusieron de una vez por todas al servicio de esa misión. Por tanto, lo que hay que estudiar teológicamente en ellos es ante todo la misión, es decir, su interpretación y explicación de Cristo y del Evangelio. No se trata, como ven, de separar la vida y la misión, porque la misión se encarna en la vida. Son inseparables. Lo personal e irrepetible no se puede despersonalizar. Se trata más bien de captar en la medida de lo posible para nosotros, porque estamos hablando de realidades sobrenaturales, se trata también de captar en el fenómeno concreto, en la vida vivida, en el trabajo, la esencia, es decir, la forma, lo inteligible en lo sensible, en la misión, y por tanto el mensaje válido para la Iglesia o para la teología que surge de esa misión. Estas existencias de los santos enviados por Dios con una misión tienen un valor ejemplar para la Iglesia.
en el sentido de que el Espíritu Santo las utiliza para enseñar algo a los cristianos y ofrecerles una nueva perspectiva del Evangelio. Estudiadas así las cosas, es necesario investigar y analizar aquellos elementos estructurales decisivos que en la síntesis concreta de sus almas juegan el papel que tienen los primeros principios fundamentales en una ciencia. Vuelvo a la pregunta que hacía al principio, y estoy acabando. Si fijamos la atención especialmente en aquellos santos que por los dones recibidos, por la misión que se le ha encomendado a la Divina Providencia, han aportado una amplia y profunda enseñanza, ¿es posible, como lo es en el caso de los grandes maestros del pensamiento filosófico, reconducir sus perspectivas a ciertos elementos estructurales decisivos que desempeñen en esa doctrina un papel análogo al que tienen en una determinada ciencia los principios fundamentales? Creo que sí. La teología, muchos teólogos lo afirman así, yo estoy de acuerdo en esto absolutamente, que es posible. Y añado que en la medida en que esa clave pueda ser acogida y expresada en términos no solo espirituales o ascéticos, sino propiamente teológicos, se tendría la posibilidad de comprender en qué terrenos y bajo qué aspectos ese maestro espiritual ha sido, es o puede ser fuente de inspiración teológica. Vuelvo al núcleo de la cuestión para poner el punto final. ¿Cómo captar en los principios estructurales de una determinada enseñanza espiritual con fuerte incidencia en la vida vivida de la Iglesia aquella valencia teológica que encierran, capaz de influir e incluso de renovar el pensamiento teológico? En realidad, para tratar de decir algo sustancial en este punto, es preciso apoyarse más en consideraciones fenomenológicas e históricas que en argumentos teóricos a priori. Se debe tener especialmente en cuenta, a mi entender, se debe tener especialmente en cuenta una evidencia básica. Los grandes maestros espirituales, cada uno con sus matices propios y distintos, aportan siempre luces particularmente intensas, no tanto sobre la teología propiamente dicha, cuanto sobre el contenido y significado del existir cristiano, y más precisamente sobre el punto nodal de dicho existir, que no es sino la imitación e identificación con Cristo por parte de los cristianos. Ahora bien, con sus enseñanzas acerca del seguimiento de Cristo, traen también de nuevo a la luz, lo trae el Espíritu Santo en realidad a través de ellos, por su mediación, traen a la luz la impactante grandeza del misterio del Verbo encarnado, mostrando en cada caso la plenitud de la belleza del misterio de Cristo desde una determinada perspectiva. En la medida en que seamos capaces de ver reflejado dicho misterio en los principios estructurales de esta o aquella enseñanza espiritual, en la medida en que captemos el brotar mismo de esos principios en la experiencia cristocéntrica de quien los propone, sabremos también descubrir su valencia teológica y, en consecuencia, captarlos y pensarlos teológicamente. En fin, punto final. Los santos, en realidad, lo que viven, lo que enseñan es el misterio de Cristo en nosotros y de nosotros en Él. Para decirlo con más propiedad, contemplan y enseñan el misterio del amor de Cristo y nos invitan a integrarnos en la dinámica de ese amor al Padre y a los hombres. Muchas gracias por la atención recibida.